Buenos días. Inicio otro programa de mi video que publico en YouTube y en mi blog. Aquí trato de poner temas en la mesa, sobre la mesa, y conversar sobre todo, todas las cosas. Hoy día en nuestro país, usted sabe que, en nuestro país pasan tantas cosas, innumerables, y el gobierno no toma ninguna medida al respecto de las cosas que pasan y que afectan a la mayoría de la gente. Simplemente se hace el sonso, como dicen los argentinos, o el tonto, como decimos nosotros, o el sueco, a veces decimos eso. Es un dicho. No sé a qué se debe que metan a los suecos en esto también. Bueno, pero hay una sequía en el país. La sequía viene de muchos años, ya creo que en 9 años de sequía, y esto ha traído un sinfín de problemas. Pero también la sequía no es así nomás como se produzca así nomás y no se tomen las medidas para paliar la sequía. O sea, aquí voy yo a que ahora podemos saber, no tan exactamente, pero casi predeciblemente, que durante un largo tiempo va a haber sequía. Entonces, si hay un gobierno que tenga en cuenta la ciencia, cosa que este gobierno no la tiene en cuenta, tenía que haber tomado las medidas para haber realizado tranques donde tener agua. ¿Me entiende? Y esto no se realizan obras de arte, como se llama. Tener varios tranques, acumular el agua. Tenemos casos como en el norte del país, en que llueve torrencialmente y el agua se va nomás. Al mar o donde se vaya, pero se va. Entonces, no se toman medidas como para que parte de esa agua quede en algún lugar y poderla guardar después para los riegos. Entonces, hay una campaña contra esta sequía, que algunos dicen que no es sequía, sino que es saqueo. Ahí voy a ir diciendo las cosas, porque algunos dicen que es saqueo y no tan solo sequía. Primero, se inició una campaña para ahorrar agua. Mire usted cómo son las cosas, hay que ahorrar agua para evitar el racionamiento que pudiera haber prontamente o luego, porque va a haber racionamiento de agua en un momento determinado. Hoy día no, pero mañana sí. Entonces, la ministra Pla recomienda bañarse en menos de 3 minutos, que sería el aporte personal de cada uno en el sentido de ahorrar agua. Imagínense a los de la tercera edad como yo bañándolo en 3 minutos. Seríamos una era, Superman. Pero no, las cosas. Pero ese no es la solución, no es el problema. Mire, yo le voy a dar un dato que usted va a ver las diferencias que hay en este problema del agua. Mire, en el pan de azúcar, en un lugar que se llama Chicureo, donde está el sector más pudiente de la población, el consumo de agua por persona es de 1.120 litros al día. 1.120 litros al día. Y en el extremo de esta lista larga que puede ser, la gente de Alerce Sur, en la comuna de San Pedro de la Paz, solo tiene 11 litros diarios, o gasta 11 litros diarios. Aquí hay una desigualdad muy grande. Hay una desigualdad muy grande. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, uno
Porque ellos le echan la culpa a esto, que el desperdicio del agua, que usted lava su auto, que las piscinas, que usted tiene piscina en la casa, de estas, aunque sea de plástico, la llena de agua, se gasta mucha agua. Entonces nosotros gastamos mucha agua. Es el problema central. Pero veamos, ¿qué dice la Constitución nuestra? El artículo 12 dice: los derechos de aprovechamiento son consuntivos o no consuntivos, de ejercicio permanente o eventual, continuo, discontinuo o alternado entre varias personas. Sin embargo, en el artículo 13 dice, y esto es lo interesante, ustedes tómenlo en cuenta: el derecho de aprovechamiento consultivo es aquel que faculta a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad. En cualquier actividad. Y bueno, aquí tenemos que en Chile, o sea, estamos hablando de esto, de cualquier actividad, aquí las dos actividades que gastan más agua en el país son la agricultura y la minería. Primero la agricultura, que según tengo entendido yo, gasta alrededor del 73% del agua, y las mineras el 27%, el 21%. En total ellos gastan el 74% más, un poco más del agua en el país. Y a esto se debe entonces la escasez de agua en muchas partes, entre otras cosas, y a los permisos de explotación que se realizan de los humedales y de los glaciales. Porque ustedes deben saber que Barrick Gold, una minera transnacional canadiense, transnacional diremos, con asiento en Canadá, echó a perder el glacial El Toro, Esperanza 1 y Esperanza 2. ¿Cuál es el papel de estos glaciales? El papel de estos glaciales era mantener un clima estable en el valle de Huasco, por donde viene el río Huasco. Un clima más o menos estable. Sin estos glaciales el clima cambia. Además, los humedales son un lugar donde existe la biodiversidad. Entonces sirve también para la preservación de la naturaleza. Bien, pero esto no lo toman en cuenta ellos, lo destruyen, ¿no? Entonces las causas son aquí la minería, pero además la minería tiene el siguiente problema. Hoy día el cobre, que es nacionalizado por Allende, no juega el papel que dictó la ley de Allende, sino que más o menos el 29% ahora es de Chile y el resto es de empresas privadas, extranjeras naturalmente, o con algunos capitales de algunos chilenos que las defienden a brazo partido. Pero ¿qué pasa? Ocupan mucha agua. Ocupan mucha agua. Ahora, esta agua que ocupan se ve, también se usan ácidos sulfúricos, otros ácidos, que van para limpiar, para sacar metales, etcétera, etcétera. Y esta agua que la ocupan se va entonces a las napas subterráneas. Pero ya va un porcol, que se llama perquel, que se llama,
aguas perqueladas, que ya no sirven ni para la vida humana, ni para las poblaciones, ni para las plantas. El percolado tiene ese problema. Y entonces en el norte, que teníamos valles muy importantes como, qué sé yo, Camarones y otras quebradas del país, Toconao y otros lugares, están quedando sin agua. Y allí se producían riquísimas y muy buena agricultura, muy buenos frutos, muy buenos ajíes, tomates, muy buenos choclos, maíz. Eso se está terminando. O sea, que no es solamente la sequía la que nos tiene sin agua, sino que la minería que explota sin tener en cuenta a los chilenos, al país. Porque si Chile tuviera solamente el 30%, o sea, tiene el 30% de la minería del cobre, y suspendiéramos ese 70%, el consumo de agua bajaría notablemente. Pero claro, aquí está primero la ganancia, después la ganancia y en tercero la ganancia. El ser humano hasta ahí nomás, no importa. Porque también estas compañías extranjeras se van a ir después que exploten todo y vamos a quedar nosotros sin agua, sin flores, sin agricultura, sin nada. Pero no solamente ello. Mire, 1.400.000 chilenos no tienen acceso al agua potable o alcantarillado. Somos como 18 millones. Y 61 comunas de Chile están en condiciones de escasez hídrica. No tienen agua. Hay que llevarle agua en camiones de aljibes. A todas estas personas. Llevarle agua en camiones de aljibes. ¿Pero qué pasa realmente allí? ¿Por qué pasa esto? Porque las exportaciones de fruta, uvas, cerezas, manzanas, palta, ya están ocupando gran parte del territorio. Y los paltos ocupan mucha agua. Y el agua, entonces, como es de privado, porque aquí usted tiene que tener en cuenta que el agua es propiedad privada. Y como dice el artículo 13, el titular del agua, o sea, el dueño del pozo, del río, etcétera, del lago, de la costa, en fin, puede utilizar el agua en lo que quiera y como quiera. Entonces ya la sequía es una parte, pero el sobreconsumo de agua por la agricultura es otra parte. Además que hay que dejar claro que los dineros que ganan estas grandes empresas no quedan en Chile. Los dólares no quedan en Chile, se van a otro lado. A la Isla Virgen, qué sé yo. Y además los sueldos que pagan aquí a los trabajadores es una basura. No es nada comparado con en otros países. Y este es uno de los problemas, pero el otro problema que nos tiene sin agua es que en Chile hay 2.870.000 hectáreas con pino radiata o eucaliptus. Y estos consumen agua como condenados a muerte. O sea, el pino consume. ¿Y cuál es el defecto de las plantaciones de pino? El defecto es que se ha ido terminando el bosque nativo que produce agua, entre otras cosas. ¿De cómo va a producir agua un bosque? Sí, un bosque produce agua porque el bosque llama agua. Usted está fantaseando, no. Los grandes bosques
llaman agua y llueve. Y con todo lo que dejan abajo, las hojas y todo eso, filtran el agua y hay vertientes y pozos con agua potable. Con agua potable. Pero todo esto, gracias a la sobreexplotación de nuestros bosques, de las plantaciones de pino, no de los bosques, de las plantaciones de pino, muchos de estas vertientes, donde florecían canelos, donde florecían otras plantas nacionales, copihue, donde había vida, se han ido secando. Y al secarse han dejado a la población sin agua. Me dirá, bueno, pero como han cambiado en aljibe, hay una solución. Es que se trata también de lo siguiente, que hay que tomar en cuenta. Y con esto más o menos termino. Que hay que tomar en cuenta. Que la gente que vive alrededor de las grandes ciudades o pueblos son campesinos. Son pequeños predios que trabajan y viven de eso. Tienen sus animalitos, ovejas, cabras, según el sector que estén. En el norte más cabras que para el sur. Y viven también de la hortaliza, del huerto, que les produce cierto lechuga, cilantro, en fin, todo lo bueno que comemos, coles, en fin. Y si no tienen agua para ellos y tienen solamente agua potable que le llevan en el camino aljibe, ¿qué le dan a sus animalitos y qué le dan entonces a sus plantas? Nada. Y entonces, esta mayoría que produce así, no en grandes cantidades, y que va a vender a los pueblos, a las ciudades, ya no lo va a hacer. Porque no tiene cómo. Porque no tiene la posibilidad real de regar sus plantas como corresponde y darle agua a sus animales. Y esto que estoy diciendo no es una mentira. En muchas partes del país están muriendo los animales por falta de agua. Y no solamente por falta de agua, porque como no ha llovido, como no llueve, no sale pasto. Y cuando no hay pasto, ¿qué va a comer un animal? Ese es el problema central. Entonces, no son las campañas gaste menos agua, no lave el auto, nada. No. La real dimensión de la crisis está en que la explotación de las plantaciones de radiata, pino y la sobreexplotación minera es la causa central de nuestra falta de agua. Y esa es la única y real verdad. Lo demás es un cuento. Esto usted todo lo puede corroborar en Google. Se va allí nomás y pone sobre el agua en Chile y va a ver que le estoy diciendo algo que es verdad. El agua pertenece entonces a los grandes capitalistas y el pueblo chileno se está quedando sin agua. Ese es uno de los problemas. Bien, espero que haya quedado claro y que nos veamos en otra oportunidad.